Siete minutos. Oye, llegó el momento de ir al aire y quedó interrumpido un cuento, una historia muy interesante que estaba compartiendo nuestro próximo invitado en estudio, Juan Romero, candidato a la reelección de la Asamblea Nacional por lista del Estado Zulia. Queda pendiente esa historia del Teatro Baral. Con gusto. Bueno, Juan, tu vínculo con el Estado Zulia es evidente, tus responsabilidades, y eres aspirante por lista a la Asamblea Nacional en representación del Estado Zulia. Me decías que la campaña ha sido muy intensa y estaba citando muchas cifras. ¿Por qué? Mira, eh, primero es la comprensión. Sabes que a los zulianos siempre se les acusa de regionalistas, ¿no? Pero cuando ves la historia de Venezuela, yo te recuerdo que soy historiador, los que están viendo tu programa, el Zulia ha sido clave, ¿no? Desde un principio. Cuando vemos el nombre de Venezuela, tiene que ver con la irrupción de Alonso de Ojeda en 1499 en el lago de Maracaibo. La ciudad Puerto siempre fue una ciudad sumamente importante. El inicio de la actividad petrolera está asociado con el lago de Maracaibo y el estado Zulia, ¿no? Eh, Carabobo se da a partir del pronunciamiento de Rafael Urdaneta en enero de 1821, es lo que hace posible, rompe el armisticio y hace posible el proceso. Entonces, en general, el Zulia siempre ha sido un estado muy importante. Y en el siglo XX está asociado esencialmente con el petróleo. El Zulia tiene además unas tierras de primerísima calidad en el sur del lago, tiene la reserva de agua más importante de Venezuela, que es el propio lago, tiene unas cuencas binacionales, de las 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, el Zulia es el estado que más tiene 685.5 kilómetros de frontera, sumamente dinámico, tan dinámico como la frontera entre San Cristóbal y Cúcuta, ¿no? Pero además en este caso, el Zulia representa el 18% de la población electoral, Eduardo. Si ganar el Zulia en unas elecciones presidenciales para equiparar la ganancia de quien lo obtenga en el Zulia, necesitas solo ser correspondida ganando 12 entidades nacionales. Si ganas la ciudad capital, Maracaibo, para equiparar los votos que obtienes en la ciudad capital en relación con otras ciudades, tendrías que ganar 18 ciudades principales, ¿no? Eso te habla de esa dinámica. Eso es lo que te explica por qué el Zulia tiene 1.453 centros electorales, tiene 3.200 mesas. Eso te explica por qué el Zulia tiene de los 275 diputados que son ahorita, tiene 25, es la bancada de mayor número. Porque eso tiene relación con la densidad poblacional y con las características del Estado. Entonces, esto lo digo un poco porque siempre se nos acusa a los zulianos y te habla alguien que además, y yo siempre he dicho que yo soy caracucho, yo soy caraqueño. Yo nací acá, pero toda mi familia es del Zulia y yo he hecho toda mi vida, yo soy profesor universitario hace 32 años, he hecho toda mi vida profesional en el Zulia. Pero siempre se nos acusa de regionalista y se pierde un poco esta perspectiva. Ahora, candidato, fíjese, ha dado en el clavo. Clave el Estado Zulia, sobre todo en representación política y lo que significa como bastión, bien sea para el PSV, para el Gran Pueblo Patriótico, como para la oposición. Hoy está en manos de la oposición, en el caso de la gobernación. Sí. ¿Qué se está haciendo en cuanto a la campaña, bien sea para la Asamblea como para la gobernación, para recuperar el territorio que ha estado perdido para el PSUV, incluso con una figura opositora bastante consolidada en el Zulia? Mira, el caso del Zulia es interesante, ¿no? Porque Rosales es lo que llamamos un viejo zorro político. O sea, Rosales tiene una vida política que comienza en el sur del lago como concejal a finales de la década del 70. Luego, cuando se inicia la descentralización, es de los primeros alcaldes elegidos. Repite 4 veces como alcalde, ¿no? Esta es la tercera vez que está en la gobernación del Zulia. Yo debo recordarles a ustedes que Rosales incluso estuvo detenido un tiempo por malversación de fondos, fue exonerado al final después de cumplir una pequeña condena, estuvo fuera del país, entre Perú y Panamá un tiempo, y ahí está. Y esto habla bien interesante sobre una perspectiva que se ha intentado crear un framing, un encuadre, ¿no? Como se denomina en comunicación, en torno a las características del sistema político. O sea, estamos hablando de un actor político tradicional que viene de Acción Democrática, que fue candidato presidencial, no se nos puede olvidar, con Chávez en el 2006.
¿ok? Que es un partido nacional, aunque es un partido que inicialmente tiene origen regional, ¿no? Y que tiene una presencia importante, compitió en las internas, debemos recordar, retiró su candidatura para darle paso a Edmundo González. Es decir, estamos hablando de un candidato interesante y en ese sentido... Tiene buena memoria, se ve que eres historiador. Soy historiador y politólogo, Eduardo. Ese es mi trabajo. Tú ves mis publicaciones y es sobre el sistema político. Mira, pero me quedan 2 minutos. ¿Por qué reelegirte en esta representación parlamentaria en el Zulia? Mira, yo soy un político atípico, como te habrás dado cuenta, porque yo soy un académico prestado al mundo de la política. Para mí la política, Hannah Arendt, una filósofa política, decía que la política es el arte de ser sin confrontar, ¿no? Y eso significa que tú puedes deliberar sin personalizar la confrontación. Y eso es lo que ha caracterizado. Es decir, mis intervenciones en la Asamblea siempre han estado asociadas a leyes importantes. Yo participé en la ley sobre símbolos, el uso del Libertador, la reforma del poder comunal, la ley orgánica Libertador Simón Bolívar. Y creo que tengo un desenvolvimiento bastante intachable en eso, que es lo que presento como credencial. De hecho, a mí me sacan de diputado de circuito y me llevan a la lista precisamente por ese desenvolvimiento, por mi condición de profesor, que es lo que yo soy. Y en ese sentido, en el Zulia hay una dinámica interesante para buscarlo recuperar, ¿no? Por la importancia estratégica de la cual hablaba desde un principio. Es fácil, ¿no? Indudablemente Rosales es un candidato significativo, pero creo que también es importante recordar algunas cosas. Rosales estuvo en el G4, que fue responsable del tema de monómero. Rosales está asociado a la crisis eléctrica. En algún momento, cuando se planteó entre 2019 y 2020 un crédito de 800 millones de la Corporación Andina de Fomento, Rosales votó en contra de eso, y el tema eléctrico es un tema clave, no solo para el Zulia, sino para los venezolanos. Entonces son algunos elementos. Rosales es un gobernador que no se ha sentido, es un gobernador que ha evadido las responsabilidades. Yo fui secretario de Fronteras, te lo decía, durante la pandemia, y nosotros asumimos la pandemia sin decir, mira, el gobierno nacional no nos está apoyando. Rosales, no es mi responsabilidad, yo no tengo recursos, no tengo cómo hacerlo. Entonces, al estilo de aquella filosofía liberal, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Y vemos un Zulia que teniendo recursos y teniendo posibilidades no logra lo que logra, porque no hay un diálogo directo. Lo que nosotros ofrecemos con un compañero que es uno de los alcaldes más antiguos, que es Luis Caldera, es un diálogo directo con el gobierno nacional para la solución de los problemas de los zulianos, que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con electricidad, con el sector productivo, reactivación de la actividad petrolera, en fin, un conjunto de elementos que creo que marcan la diferencia en esta campaña. Bueno, se agotó el tiempo. Juan, muy agradecido por tu visita. Mucho éxito. Por aquí siempre a disposición. Candidato a la reelección de en la Asamblea Nacional por lista del Estado Zulia. Hasta pronto. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto. Amigos, a la pausa.